CEO de Televisa, el dueño de Televisión Azteca y el dueño de Grupo Imagen, los tres principales medios beneficiarios de la publicidad oficial y en parte los receptores de las críticas de la ciudadanía sobre el periodismo que hacemos. Cuarto, en publicidad oficial este gobierno ha optado por validar hasta ahora, seguramente nos cometerán cambios adelante, pero hasta ahora, la ley que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, que es una ley que permite la discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial. Es además un gobierno que decidió darle más de 4.000 millones a los medios y que hasta ahora, en estos primeros 6 meses, ha mantenido la discrecionalidad en este tema. 5. Desde el poder, con el pretexto del derecho de réplica y desde una tribuna privilegiada como es las mañaneras, que como saben ustedes se transmiten en Canal 11, en Radio Politécnico, en YouTube y hasta en Spotify. Se ha querido inhibir la crítica, el disenso y el periodismo libre. Desde las redes sociales, y recordemos que Morena fue, y así está documentado, no es una suposición, Morena fue el partido que más votos utilizó en la campaña electoral. Desde las redes sociales se ha atacado el disenso. Y finalmente, la cereza del pastel, y con eso termino. Hace apenas 2 semanas, desde la oficina del vocero de la presidencia, y evidentemente lo digo de frente con Jesús aquí, se permitió la difamación a periodistas con el pretexto de difundir información sobre publicidad oficial. Que si las cifras son correctas o no, no lo dudo, pero hubo por lo menos un grupo de periodistas que abiertamente fuimos difamados y que yo llevo esperando, Jesús lo sabe porque lo hablamos, llevo esperando una rectificación pública a la información difamatoria que se distribuyó desde la presidencia de la República. ¿Fue un error? No sé, a que cada quien lo juzgue. Pero si fue un error, con mucho mayor razón debió haber una rectificación. Si fue una estrategia política, pues le toca a Jesús, en este caso que tú, explicarme. Pero yo no puedo dejar de mencionar, sino, porque acuérdense que son 2 y no nos confundimos. En este caso Jesús que tú, nos toca explicar. Pero finalmente, insisto, no somos Venezuela, ni somos Nicaragua, ni me estoy tirando al piso, ¿eh? Solamente me importa prender un foco amarillo, por lo menos amarillo, para lo que estamos viviendo en estos 6 meses. El uso de una tribuna privilegiada para atacar el disenso y el periodismo. El uso de información privilegiada para difamar a periodistas es algo que sin duda debe preocuparnos a todos. Muchas gracias. Algunas preguntas muy concretas de lo que percibe Daniel desde su ejercicio y desde su dirección al frente de un medio como es Animal Político, de lo que está sucediendo en este momento. Vamos contigo, Tatiana Cloutier. Lo mismo te pediría unos 7 minutos más o menos. Adelante, por favor. Yo pensé que le ibas a dar chance primero a Jesús para que yo agarrara aire, pero para que respires, Jesús. Que respires. Ni modo, Jesús, te voy a dar chance yo a ti. Pues primero que nada debo decir que crecí en una familia en donde buscamos siempre y hemos creído enormemente en la democracia y en los pesos y contrapesos, y que desde el estado donde yo crecí, Sinaloa, y aquí hago una deferencia a la presencia de la esposa de Jesús Valdés y a su propia hija. ¿Por qué? Porque en Sinaloa crecimos de alguna manera corriendo de estos abusos normalmente de la autoridad y de los temores de la autoridad con respecto al ejercer el periodismo o el disentir, y simplemente volteando hacia atrás o viendo en retrospectiva y escuchando ahorita a Daniel, no veo lo que Daniel ve en la dimensión que lo plantea. Acabo de estar en Guadalajara con Enrique Tucen y con Diego Petersen y hablaban sobre el tema de que si la libertad de expresión estaba sufriendo o estaba cerrándose la puerta a la libertad de expresión, y ninguno de los dos lo planteó o lo vio como lo ve hoy Daniel. El foco yo no creo que sea amarillo, creo que hay diferentes maneras en cómo podemos percibir y ver las cosas, y entro un poco a qué creo yo, cómo creo yo que debe de ser la relación entre los medios y el Estado. Primero que nada, es cierto, el Estado debe garantizar la libre expresión en todos sus sentidos, y ahí
creo que una de las partes más importantes habla de la seguridad con la que el periodista o los periodistas deben o podrían ejercer la libertad sin ser amenazados en lo físico. No obstante, hay maneras sutiles, y de estas hablaba yo hace rato, o de estas pienso en estos momentos en Sinaloa, y que puede ser algunas de las que maneja en estos momentos Daniel, pero sí el Estado debe garantizar que los periodistas tengan la libertad para ejercer, opinar, decir y poder dar a conocer la realidad. También el tema de que debemos garantizar como ciudadanos y del poder que estemos, a todos nos conviene que la libertad de expresión siga creciendo, que la libertad de expresión se puede ejercer. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a tener prácticamente un peso y un contrapeso para que la democracia se siga fortaleciendo en el país. Y yo agregaría aquí, que no sé en qué cajón ponerlo, mas me parece fundamental que también la sociedad, y creo también aquí del Estado, no sé de qué manera, y esta sería una manera en que habríamos que encontrar mecanismos nuevos para poder que la investigación o el periodismo de investigación, que por la propia dinámica que se tiene hoy en día con, voy a ponerlo así, la competencia de las redes sociales, puede ir mermándose, el que pueda seguir existiendo, y debo decirlo, que sin el periodismo de investigación creo que nos iríamos alejando de muchas de las riquezas que la sociedad debe de ir teniendo en el tema del saber. Y aquí vale la pena reconocer, y me quedo con esa de la que nos comentaba ahorita Daniel, esta parte de la rendición de cuentas, me quedo con este llamado de atención que hace, porque creo que desde el legislativo habremos de tener que tener claro para ver cómo le vamos a hacer para que esta falta de rendición de cuentas de la que él nos está hablando, que no se está haciendo, la podamos fiscalizar y podamos obligar a que empiece a suceder, porque no podemos tener que esto esté faltándole al Estado mexicano, cuando lo que requerimos es al revés. La tecnología nos debería de estar permitiendo que la rendición de cuentas fuera proactiva en lugar de solamente a petición de partes. También me toca hablar aquí, y creo que es lo que decía Gabriela en un principio, creo que hay más, pero creo que el gran reto que tenemos hoy en día es la ley de publicidad oficial. ¿Por qué? Porque esta permitirá de alguna manera que mucho de lo que ha venido pasando en la historia del México reciente pueda irse aclarando, pueda irse quedando pues claro para todos, más que aclarando, quedando claro para todos qué es lo que va a estar permitido, qué es lo que no, cómo se va a asignar el recurso para la publicidad, y poder dejar de confundir y poder dejar de pensar que si a Juan le están dando o a Pedro le están dando y le están asignando. Pero, y aquí me voy al punto fundamental, en el cual el punto más grave que veo yo en todo lo que tenemos en estos momentos es hacia dónde nos ha llevado esta, y voy a ponerlo así, competencia leal o desleal, no lo sé, de las redes sociales, en donde hay una confusión, y por el solo hecho a veces de quererle competir o escudarse en la no veracidad de ciertas cosas, jugamos a parafrasear algo que se dice en las redes para tomarlo como algo propio de los medios y ahí encubrir una verdad a medias. Y creo que en esto hay un reto por parte de todos, pero sobre todo del usuario. Y yo digo del usuario, donde al usuario tenemos que irlo educando más. Esto yo lo he hablado muchísimo, especialmente con jóvenes estudiantes, con gente que normalmente te dice, es que lo dice la red X o lo tomaron de tal red, como que la red no se alimentara por gente y que automáticamente por el solo hecho de estar posteado en una red tendría que ser verdad, o porque lo dijo un medio que en el pasado tuvo una credibilidad tal, esa credibilidad debiese seguir sostenida. Creo que la libertad de expresión, al igual que la democracia, son tareas que construimos todos los días, y que en la medida en que dejamos de pedalear la bicicleta se puede detener o te puedes tambalear. ¿Cuándo le hemos creído a los políticos, o no sé qué palabras utilizaban en estos momentos? Creo que tenemos mucha tarea que hacer como sociedad, como legisladores, como políticos, como periodistas, desde el rincón que cada uno tenemos,
porque requerimos volver a confiar unos en otros, y cuando digo confiar no tiene que ver con creértela toda. Es decir, necesitamos volver a recuperar a pulso lo que nos hemos perdido, y lo que hemos perdido es la confianza en los medios de comunicación, la confianza en el poder público, la confianza en el poder legislativo, y en mucho de esto hemos contribuido unos y otros al sacar fake news, al mentir o al decir una verdad a medias, o al tomar ventaja de la posición en la que uno se encuentra, y esto lo hablo desde el poder político o desde cualquier otro poder, para ejercer, decir o poder dañar la imagen de cualquier persona o de cualquier institución o de cualquier situación. Entonces me quedo con el reto que tenemos en el poder legislativo para poder hacer que la libertad se ejerza desde las garantías de seguridad en todos los sentidos, pero especialmente la seguridad, que sería la primera, que es la vida, porque sin ella no podríamos ni siquiera seguir en la segunda etapa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Es para mí un gran honor y gusto poder compartir pues algunas ideas con todos ustedes, tan distinguida audiencia y un panel tan plural. No voy a responder ahorita porque sé que tendremos otra oportunidad para responderlo, y ahorita lo que quiero plantear es lo que queremos construir, porque creo que es fundamental. No las dejo en el archivo, las vamos a atender. Primero, y quiero decirlo con todas las letras, si aspiramos a ser un país desarrollado y a construir una democracia, requerimos forzosamente de un sistema mediático libre, independiente y pluralista, que fortalezca procesos democráticos que sean participativos, transparentes y con rendición de cuentas, tomando en cuenta absolutamente a todos los actores de la sociedad. Este es el punto del que hay que partir en primera instancia. Estoy convencido, no puede haber democracia ni puede haber un país desarrollado si no tiene un sistema mediático con las características que hemos señalado. No le toca al gobierno construir este sistema mediático, porque iría en contra de la naturaleza misma del sistema, en la medida en que no sería libre ni sería independiente. Pero sí le corresponde al gobierno, y ese es el compromiso que asumimos, sí le corresponde al gobierno construir el escenario y las condiciones para que justamente pueda desarrollarse un sistema mediático con esas características. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas que se requieren? En primera instancia, desde luego, garantizar el pleno ejercicio, y lo recalco, pleno ejercicio de la libertad de expresión. Y esto parte desde luego por brindar las condiciones mínimas de seguridad pública para que se pueda ejercer el periodismo. Hoy lo tenemos que reconocer y tenemos que aceptarlo. Así como vivimos una gran ola de inseguridad en toda la sociedad, esta afecta particularmente al periodista no estoy diciendo que porque seamos más, porque seamos diferentes, sino porque por la función que se tiene que cumplir y por la vulnerabilidad que se tiene en ese sentido. El primer compromiso que tenemos que asumir es absolutamente el esclarecer todos los homicidios y agresiones y atentados contra la libertad de expresión que hoy están pendientes de resolverse, y que en muchos de los casos única y exclusivamente se han resuelto en cuanto a los autores materiales, pero queda pendiente el poder discernir quiénes son los autores intelectuales y que también paguen por ello. Hay que acabar con la impunidad, y esto es fundamental para que se pueda ejercer la libertad de expresión. Hay que hacer una revisión muy exhaustiva de las leyes. Simple y sencillamente hoy sigue siendo el Código Civil a nivel federal uno de los instrumentos que se utiliza para ejercer presión política por las vías jurídicas, con esta figura del llamado daño moral que da absolutamente para todo y para perseguir a cualquiera. Pero en los estados también están todavía, en muchos estados, los códigos penales que todavía permiten o todavía tienen los famosos delitos contra el honor, y obviamente afectan. Hay que hacer una gran revisión
en materia legislativa, hay que garantizar constitucional y legalmente el secreto profesional. Creo que ese es un elemento que está ahí pendiente. Y hay algunas otras legislaciones que fundamentalmente hay en Europa, como por ejemplo la cláusula de conciencia, que sería también fundamental. Pero obviamente esa es una de las primeras condiciones y es fundamental. Otra es propiciar la democratización del ecosistema mediático mexicano, y aquí pasa de manera central y en primera instancia, desde luego, aunque es solo uno de los instrumentos que tiene el gobierno, el tener una legislación adecuada, de vanguardia y que permita, obviamente, tener reglas claras, transparentes, para distribuir la publicidad oficial entre los distintos medios. Aquí tenemos un pendiente, ahorita estamos viviendo una etapa de transición que ya señalaré y abundaré un poquito más en una siguiente intervención, pero lo quiero decir, esto es fundamental. También hay que revisar algunas otras legislaciones que tienen que ver con la asignación de concesiones, con el espectro radioeléctrico, etc. También tenemos pendientes fortalecer el subsistema de medios públicos, que es un elemento central, y propiciar de manera fundamental el fortalecimiento del sistema de medios comunitarios, que hasta antes de este gobierno no tan solo habían estado olvidados, habían sido prácticamente satanizados y habían sido hasta reprimidos en muchos de los casos. Esto hay que cambiarlo absolutamente. Tenemos que favorecer el florecimiento de una oferta plural y diversa de medios comerciales. Este es otro de los elementos obviamente centrales. Hay mucho por avanzar en la profesionalización del ejercicio periodístico. Todavía las condiciones en las que hoy trabajan muchos de los periodistas, y aquí hay muchos que lo pueden decir y constatar, hay muchos casos inclusive en que los periodistas no reciben ni siquiera las condiciones laborales mínimas establecidas en la legislación, y todo eso habrá que promoverlo. Obviamente, incentivar el desarrollo del periodismo de investigación, datos y hechos. Esto es central. En México todavía hoy muchos medios viven más por las columnas de chismes y de trascendidos y no por datos sólidos y periodismo de investigación. Y desde luego, para poder también incidir justamente en fomentar un periodismo distinto, un elemento central es el transparentar la acción gubernamental. Desde la Coordinación de Comunicación Social tenemos el compromiso absoluto de llevar al extremo la aplicación del principio de máxima publicidad. Es fundamental que absolutamente se conozca todos los detalles, todos los elementos de la acción gubernamental. Y hay que decirlo, y nada más lo quiero aclarar porque me parece también que es fundamental. La información y la transparencia es un elemento indispensable, mas no suficiente, de la rendición de cuentas. Al gobierno le corresponde, por supuesto, dar esta transparencia y estas garantías y proporcionar la información. Tocará, y de manera central, a los medios, pero también a la sociedad, exigir explicaciones y justificaciones y, sobre todo, impulsar las sanciones que son los que permiten una auténtica rendición de cuentas. Somos diferentes y queremos transformar absolutamente los términos de la relación gobierno-medios y gobierno-sociedad, y en esto estamos comprometidos. Por la invitación y a todas y todos ustedes por hablar antes de mí, porque me dieron muchas ideas. Siempre es bueno ser la última porque así tengo la oportunidad como de recuperar un poco, y creo que más en mi posición como parte de una organización de la libertad de expresión puedo decir que este gobierno no llegó al vacío, ¿no? Y este gobierno viene de un pasado en el que el periodismo se ha dedicado a la resistencia para sobrevivir, y para sobrevivir desde lo económico y sobrevivir desde la vida. Y creo que es importante, si bien desmembrar las acciones gubernamentales que se tendrían que llevar a cabo para garantizar la libertad de expresión,
hay que asumir que lo que no existe en México hoy es libertad. Eso no existe. ¿Y por qué no existe? Porque un periodista todos los días se tiene que levantar y pensar si lo que está escribiendo lo va a matar, lo va a correr de su trabajo, le va a significar un estigma por parte de algún funcionario público, le va a significar cualquier otro tipo de represalia. Por eso no somos libres. Ejercer la libertad de expresión en este país significa asumir riesgos para ustedes y para nosotros. Efectivamente, ejercer la libertad de expresión en este país significa asumir que vas a contar una parte de la verdad, porque no puedes contar toda la verdad, porque además la verdad se construye de manera social. La verdad es la verdad, sí, de los medios, sí, del gobierno, sí, de las víctimas, y por eso es importante escucharlas todas. El problema hoy en México es que sí, las verdades están a medias. Y el gobierno no llegó aquí a México, el gobierno de la Cuarta Transformación, con ceros atrás de él. Llegó con un gobierno que gastaba 10,000 millones de pesos en publicidad oficial para controlar las líneas informativas, para justificarles a todas y todos nosotros lo que estaba ocurriendo, para a través de las redes sociales generar narrativas y cortinas de humo que nos negaran las verdades, para también formar mecanismos distintos que no nos permitieran reconocer eso que los medios estaban intentando contarnos sobre el estado de corrupción, sobre el estado de impunidad. Y creo que también es importante decir que este gobierno llegó a un país en el que mataron solamente en un sexenio a 47 periodistas. Y que de esos 47 periodistas que fueron asesinados, el 99.7% de los casos no fue esclarecido. Esa es la realidad a la que llegó este gobierno. Entonces, un gobierno que se reconoce y que sabe que llega a una realidad como esta, no puede dejar de decir que aquí existe libertad. Porque para garantizar la libertad, tiene que ver cuál es el terreno en el que se ejerce el periodismo, reconocer que el estigma al periodismo, que decir que el periodismo existe bueno y malo en un contexto como el nuestro, es efectivamente aumentar el calor que ya de por sí existe para el periodismo en este país. Decir que el periodismo no sirve para nada y que solamente las redes sociales nos dicen la verdad es una forma de incrementar los riesgos y la vulnerabilidad en un contexto como el nuestro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en un caso en el que alguien quiere ir en contra de un periodista porque un máximo funcionario dice que es malo? ¿Habrá alguna investigación? No. Porque hasta hoy las cifras nos siguen diciendo que los casos van a quedar en impunidad. La verdad se mata 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, porque la impunidad es la forma más efectiva de mantener el silencio. La impunidad es la forma perpetua de agredir y es la que mantiene una relación como la que existe hasta hoy en los medios. Yo les diría que este gobierno es un gobierno de contrastes. ¿Por qué? Porque por un lado se ha reconocido abiertamente a voz desde el presidente hasta la Secretaría de Gobernación la violencia a la que se enfrenta todos los días la prensa por parte del Estado, cosa que el gobierno de Enrique Peña Nieto siempre negó, que siempre señaló que era un daño colateral y no un daño intencional. Pero sin embargo, el decir que existe la violencia no basta cuando no investigas de dónde viene la violencia. Cuando el mecanismo de protección no cuenta con suficientes personas o cuando no han existido suficientes mecanismos de coordinación con las entidades federativas para efectivamente garantizar la seguridad para los periodistas. Decir que los medios han subsistido a base del dinero público es verdad, pero también es verdad que este gobierno se comprometió a cambiar las reglas del juego y que tenía en las manos del Legislativo y en las manos del Ejecutivo una iniciativa elaborada letra por medios de comunicación, periodistas y sociedad civil, para que ya no tuvieran que hacer la chamba, para que empezaran a discutir en conjunto, para que abrieran el Parlamento, y decidieron no hacerlo. Es verdad que decidieron reducir estos 10,000 millones de pesos en 4,000 millones de pesos, pero aunque sean 4,000 millones de pesos, siguen siendo 4,000 millones de pesos que no sabemos cómo se van a asignar. Esos 10,000 millones de pesos que yo les cuento se asignaron en un 15% a un solo medio de comunicación, otro 11% a otro medio de
de comunicación. Y adivinen quién, me salió porque les iba a preguntar, adivinen quiénes fueron esos dos. Entonces, hay muchas acciones por hacer, sí, y definitivamente creo que este gobierno podría cambiarlas. Al reconocer, por ejemplo, las violencias a las que se enfrentó la periodista Lidia Cacho, y sabiendo que muchos de los estados en los que gobierna el partido en el poder hoy, tienen hoy por hoy leyes que siguen inhibiendo el ejercicio de la libertad de expresión, que fueron utilizados o que son utilizados constantemente en contra de periodistas, por ejemplo en el caso de Morelos, en el caso de Hidalgo, que siguen siendo utilizados para amedrentar al periodismo, que siguen siendo mecanismos efectivos para que a nosotros no nos llegue la información. Entonces las palabras se quedan a medias. Es un contraste total. Decir que efectivamente reconocemos la violencia, pero no investigar los delitos, pero no reconocer que a alguien se le mata por ser periodista, es mantener la violencia, es garantizar la impunidad. Y ahí les voy a decir una última cosa. El gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿qué hacía cuando mataban a un periodista? Decía que un periodista estaba en un mal momento o en un mal lugar con malas personas y automáticamente justificaba la violencia que se ejercía en contra de un periodista para justificar la impunidad. A nadie de nosotros nos gusta saber que matan a los buenos, la verdad. Es más cómodo pensar que matan a los que están en malos momentos y en malos lugares. Este gobierno lo que hace es decir que no era en el contexto del periodismo, que no era la motivación, pero que se van a agotar todas las líneas. Lo que nosotros pedimos es que se reconozca en principio la calidad de periodista, que se haga una investigación puntual, que se rinda cuentas, que se garantice la verdad, el acceso a la justicia y posteriormente nos digan si fue porque era o no era periodista. Creo que vi 3 temas que planteó Daniel que quiero afrontar directamente. Primero, a ver, para la lista que se dio a conocer, se tomaron 4 criterios fundamentales. Uno, que se tratara de un columnista habitual en algún medio masivo de comunicación. Que se tratara de algún colaborador, editorialista de opinión en algún medio masivo de comunicación, o bien que fuera un conductor de algún noticiero de radio y televisión. Y que teniendo estas 3 características fuera miembro del consejo de administración de alguna empresa, no siempre la misma en la que hacía sus principales colaboraciones, como lo pudimos ver. Y eso fue lo que se dio a conocer. No quisimos ni asumimos en ningún momento señalar que absolutamente todos los que caían y estaban en esta lista eran porque estaban, pues obviamente, siendo favorecidos por esta posición privilegiada en algún medio, ni que lo estaban recibiendo sin que fuera a cambio de un servicio tangible como puede ser producción o puede ser la venta de un espacio publicitario. Esos son los criterios, eso fue lo que se hizo en ese caso. Segundo, sí se ha avanzado en los criterios para distribuir la publicidad. Allí está la política de comunicación social, donde se establecen con claridad algunos de los criterios. Tenemos un gravísimo problema y por eso decía hace rato que estamos en una transición. En México no sabemos la realidad de las audiencias, y hablo de las audiencias en general. De las que más sabemos hoy, paradójicamente, son de los medios digitales, porque aquí hay estadísticas más confiables. Pero absolutamente de los medios impresos y de los medios electrónicos, pues cada uno pone y dice, inclusive entre distintas empresas encuestadoras o que miden ratings, hay diferencias enormes y ya hemos visto hasta las discusiones que se dan. Estamos estudiando 3 alternativas. En la propuesta de ley a la que hacía referencia Ana Cristina, se hablaba de que fuera el INEGI quien tuviera esta medición de las audiencias.
Esa es una, y es una propuesta que nosotros consideramos que es muy viable y que es importante. Tenemos otras dos que estamos considerando, que en su momento lo deseable es que queden establecidas en una legislación y que sea parejo para todos. ¿Cuáles son las otras dos? Un consorcio de universidades públicas y privadas que propongan académicos y que sea este consejo de académicos el que decida cómo se van a hacer las mediciones y el que pueda tener pues ahora sí que estas mediciones a la luz absolutamente de todos. O el tercero es algo, pues vamos a decirlo, híbrido, donde también participen los dueños o directores de medios de comunicación, como sucede en otros países. Pero a lo que aspiramos es que pues en los siguientes meses, y digo meses, aunque no sé si podamos cumplirlo porque requerimos varias cosas, pero en los siguientes meses todo el mundo pueda saber realmente las audiencias de los medios, que sean públicas y que sean conocidas. Únicamente será la relación tarifas, audiencias, la que regirá a quién se le da, no, porque yo ya hacía referencia hace rato y esto es fundamental. Una responsabilidad es buscar generar la diversidad y la pluralidad del sistema mediático, pero esto también tiene que ser claro y transparente. Se hacía referencia también aquí a que desde la maña negra, para decirlo con toda claridad, se pues polemiza y se establece con toda claridad por parte del presidente aquellos casos en que disiente. Creo que eso es absolutamente parte de un ejercicio también novedoso, también inédito, y es válido. Aquí se establecen las diferencias, se establecen las razones que el presidente tiene para disentir con lo que está publicando un medio de comunicación, pero ningún medio de comunicación y periodista puede decir o señalar que se ha ejercido alguna acción para menoscabar su libertad de expresión, y creo que esta es una diferencia fundamental. Antes no se disentía, antes no se expresaban claramente las diferencias, pero se actuaba en consecuencia en contra. Entonces, el discutir abierta y francamente creo que es un paso adelante hacia la democracia. Y finalmente tocaré otro tema que estaba aquí planteado, el de los crímenes. Absolutamente de acuerdo, obviamente, y por eso lo decía, lo primero que tenemos que hacer es esclarecer perfectamente todos los crímenes. Efectivamente hay una característica distinta en el momento en que quien es víctima de cualquier crimen, y por eso puse no solo homicidio, sino también cualquier tipo de agresión, en cualquiera de los casos, que sea un periodista. Desde luego yo soy partidario que la primera línea de investigación que se aborde y se profundice es precisamente la que tiene que ver con su ejercicio periodístico, y debe ser un compromiso. Gracias, Jesús. A ver, voy a esperar tantito, Tatiana. Gracias. ¿Ya vieron Chernobyl? ¿Chernobyl? Sí. Bueno, puedo hablar de la serie, en fin, que no spoileo nada, ¿no? En Wikipedia la pueden ver. Tú quizás no, Jesús, porque tienes más chamba, pero los que tenemos una vida un poquito más normal ya debimos de haberla visto. Hay Chernobyl. Bueno, hay una parte en donde el jefe de la KGB le dice al científico principal, que es el personaje principal de toda la historia, una maravillosa frase que por supuesto no voy a copiar para mi clase allá en el Chile, donde coincido con la vida. Confía, pero verifica. ¿Es cierto? Confía, pero verifica. ¿Sí? Cuando yo escucho a Tatiana y a Jesús hablar de lo que se va a hacer, bueno, a nosotros nos toca verificar si esto que nos dicen se va a hacer. Yo solo diría, en los primeros 6 meses no se ha hecho. Segundo, asumo que para un país en donde el tema de la violencia contra terroristas es tan importante, hablar de la lista de publicidad oficial es francamente frío. Pero yo no puedo evitar decir, y por supuesto lo digo, Jesús, con todo el respeto que sabes que te tengo, lo que dijiste es mentira. Simple y sencillamente mentira. Jesús Ramírez dijo, hay 15 columnistas que se llevaron el 25% de la publicidad oficial. Eso es mentira, lo dijo en un foro público. Después hizo una lista con 36. ¿Cómo pasaron de 15 a 36? Por la mágica pluma de Jesús Ramírez.
dijo Jesús Ramírez que su dicho era falso? Pues no se le dio la gana justificarlo. ¿Cómo justificó meter a Animal Político en un lugar en donde, cuál era la razón? Déjenme decirles, Animal Político en la lista de todos los medios que recibieron publicidad oficial está en el 404. Hay periódicos que recibieron 431 millones de pesos en un sexenio, ¿no? Eso me parece. Está bien, entiendo las alianzas políticas, pero es distinto. Entonces, ¿por qué apareció ahí Animal Político? Porque Jesús Ramírez se dio la gana. Y luego, ¿por qué? Perdón, de veras, les doy mi palabra, no que me parece frívolo hablar del tema, porque plantea a Cristina me parece lo realmente importante. ¿Por qué apareció mi nombre? Pues porque Jesús Ramírez se dio la gana. Eso aquí en China, Jesús, se llama difamación. ¿Sí? Yo te lo dije el primer día, llevo 2 semanas y media esperando su rectificación. Eso me parece simple. Entonces, no quisiera dejar de insistir. Oye, libertad de expresión, no, un momento, no amarillemos. Yo por eso dije, oigan, no somos Venezuela ni Nicaragua. Yo hablé específicamente, Tatiana, de derecho a la información. El derecho a la información en este gobierno es un pendiente. Si le dicen, confía en qué, mira qué vamos a hacer, está bien, nosotros podríamos confiar, pero vamos a verificar como nos enseñaron la carta. ¿Sí? Gracias. Y es una forma de violencia económica. Y creo que es tan importante generar un espacio en el que haya condiciones claras y criterios objetivos para la asignación de la pauta, para que todos y todos tengamos información como investigar un delito de un asesinato. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de esto es que nosotros no estemos informados. A los periodistas los matan para que ustedes no sepan. Esa es la realidad. Y los gobiernos pagan la publicidad oficial para que ustedes no sepan. El fin es exactamente el mismo. Ese es el problema, que la gente asume que no estamos hablando del ejercicio de un derecho, que la violencia hacia el ejercicio de un derecho viene desde efectos inhibidores, y esto voy con las conferencias mañaneras. Si tú sabes, alguno de ustedes sabe, que levantando la mano y haciendo una pregunta crítica, después saliendo va a recibir amenazas, va a recibir un montón de mensajes que dicen voy a ir por ti, incluso te voy a violar, ¿cuántas veces vas a volver a preguntar? La situación es, el efecto inhibidor sigue siendo un mecanismo de violencia y no lo podemos negar. En la publicidad oficial funciona igual. Si yo sé que voy a tocar a alguien que paga porque mi medio sobreviva, ¿escribo sobre él o no escribo? Me genera un efecto inhibidor. Si yo sé que el presidente va a decirme que soy falso, que etcétera, 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 voy a seguir diciéndolo cuando no tengo el mismo nivel de poder, porque hablemos claro, el diálogo circular, cuando es horizontal, es muy efectivo, pero en este caso el diálogo circular es vertical. Existe un nivel distinto de poder. Y en ese sentido creo que es importante reconocer que si bien es cierto que el presidente tiene toda la legitimidad para tener libertad de hablar y decir las cosas como las dice, creo que también es importante decir que como funcionario público, con la investidura que tiene el deber de garantizar la libertad de expresión, y si sus palabras atentan contra el ejercicio, inhiben la posibilidad de que otros se exprese por el nivel de poder que tiene, entonces no lo tendría que hacer. Pensar que la violencia y que la libertad de expresión existe o no existe porque aquí matan o no matan periodistas es muy complejo, porque en Venezuela no matan el número de periodistas que matan aquí, en Nicaragua no matan el periodista el número que matan aquí. La gran diferencia que existe en un país y otro es que en uno, mientras hay una protesta afuera, te ponen al Chavo del 8 como si no estuviera pasando, y aquí te enseñan la protesta, pero te enseñan la protesta del lado que la quieren enseñar. El problema aquí en México es mucho más complejo, es un crimen perfecto, es un mecanismo idóneo para que todas y todos no tengamos suficiente información. Por eso digo, no podemos hablar, sin duda la violencia física es la más directa, la más cínica, pero pensemos también que si elimináramos la violencia económica,
sin duda la violencia física disminuiría en números tremendos, porque quien no se va por la plata, quien no acepta la plata, entonces le toca el plomo. Y así funciona esto. Esa es la dinámica de los medios en México. Quien se sale del huacal de aquellos que no están dispuestos a recibir el dinero, entonces está sujeto a las balas. Entonces, no son cosas desmedidas, se trata de información que todas y todas recibimos.